a todos a esta noche de Raíces. Bienvenidos a los que nos acompañan, que están viendo esta grabación en algún momento, en algún lugar del mundo. Bienvenidos a Iglesia DC. Y bueno, esperamos que hoy pueda ser una noche para que raíz se haga en nuestro corazón de alguna verdad que encontremos en el texto que vamos a leer. Estamos en este estudio del libro de Números, hemos estado estudiando capítulo a capítulo, extrayendo principios, trayendo reflexión y trayendo algunas raíces que queremos que se afiancen en nuestro corazón. Y hoy no va a ser la excepción. Hoy vamos a estar en este bloque de raíces, vamos a estar en nuestra raíz número 6. Y nuestra raíz del día de hoy es que Dios respalda la obediencia. Hoy vamos a estar analizando algunos textos, algunos capítulos, y aunque hay variedad de temas y podemos encontrar pues diferentes aristas y maneras de analizarlos y demás, vamos a hacer énfasis en todo lo que tiene que ver con la obediencia y la desobediencia que podemos ver en estos textos. Así que les cuento que hoy vamos a estar revisando desde el capítulo 16 de Números hasta el capítulo 21. Son bastantes capítulos los que nos corresponden. Entonces les voy a explicar un poquito cuál es la dinámica que vamos a seguir para poder abarcar todos esos capítulos en el tiempo que tenemos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a dividir los 6 capítulos en 4 partes. ¿Okay? Vamos a estar viendo 4 puntos el día de hoy. Vamos a repasar todos los capítulos, sin embargo, no me voy a detener en todo, ¿ok? Todo lo vamos a repasar, vamos a ver qué contiene cada capítulo, pero no vamos a detenernos en todo porque el tiempo no nos daría, ¿verdad? Y porque lo que estamos viendo al fin y al cabo es un panorama del libro. Entonces vamos a rescatar algunos principios que encontramos en algunas partes sí nos vamos a detener y vamos a tratar de desmenuzar, pero no en todas, ¿ok? Entonces todas las vamos a mencionar, pero no en todas nos vamos a detener. Yo les voy a ir puntuando en qué sí nos detenemos y qué nada más revisamos y pasamos al siguiente punto, ¿de acuerdo? Para que sepan un poquito cuál es la dinámica que vamos a seguir el día de hoy. ¿Listo? ¿Sí? ¿Listos? Todos con lapicero y libreta en mano. Vamos entonces con el punto número 1 que vamos a tener el día de hoy, que he titulado este primer punto Rebelión y Liderazgo. Y básicamente es centrado en los capítulos 16 y 17. Yo no sé si alguno pudo leer, al menos el capítulo 16, la semana pasada quedamos en el 15, ¿verdad? Entonces seguíamos con el 16, 17. No sé si alguno lo pudo leer para hoy, refrescar ahí un poco la lectura, o lo ha leído en algún otro momento, pero capítulos 16 y 17 nos hablan acerca de la rebelión de Corea. ¿Han escuchado hablar de eso? Sí. Ok, entonces estos 2 capítulos, el conflicto se detona a partir de esta rebelión. Y bueno, Dios tiene que salir a traer un poquito de orden, ¿ok? Por lo que estaba pasando en el campamento. Entonces, estos 2 capítulos son bien largos y yo quiero como que nos quede clara la idea principal. Entonces, no tenemos tiempo de sentarnos a leer los 2 capítulos enteros, pero sí traigo algunos pasajes para que podamos refrescar un poquito la historia, ¿ok? En nuestra memoria y tenerlo ahí bien claro. Entonces vamos a leer juntos. Habitualmente no leemos tanto, ¿verdad? Partes del texto, pero hoy me pareció, al menos para estos capítulos, que era necesario que repasáramos algunas cositas juntos. Entonces, quiero leerles, el resumen de estos 2 puntos. Lo que vamos a ver es la rebelión de Coré y que la vara de Aarón florece. Son los dos puntos que vamos a ver aquí. Vamos a leer, estos son algunos extractos del capítulo 16, verso 2, verso 3 y verso 13. Que tal vez leyéndolos transmiten muy bien la idea de lo que estaba pasando. Ellos, dice el texto, ¿quiénes? Estos 3 de aquí, Coré, Datán y Abiram. Ellos provocaron una rebelión, ojo, contra Moisés junto con otros 250 jefes de la comunidad, quienes eran miembros prominentes de la asamblea. Todos se unieron contra Moisés y Aarón y les dijeron: ustedes han ido demasiado lejos. El Señor santificó a la comunidad entera de Israel y Él está con todos nosotros. ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? ¿No te basta que nos sacaste de Egipto, una tierra donde fluye leche y miel, para matarnos aquí en este desierto y que además ahora nos trates como a tus súbditos? Eso es un resumen de lo que estaba pasando. ¿Okay? Como les digo, eso es un extracto. Ahora, ¿qué es lo interesante aquí? Aquí tenemos una rebelión que encuentra 2 puntos importantes, y es el punto religioso y el punto político, ¿ok? No solo era un tema de
me cae mal Moisés y Aarón, sino que ellos querían el poder del pueblo y querían adjudicarse también todo lo que tenía que ver con el manejo del tabernáculo y todo lo que tenía que ver con el sacerdocio. Entonces, no es solo una rebelión religiosa, sino también es política, porque ellos querían poder, ¿verdad? Y lo leemos un poco en algunos pasajes, como les digo, en todo el capítulo 16 está todo el detalle de esto. Pero es muy interesante porque entonces empieza todo este tema de murmuración, empieza todo este tema de insujeción y empieza todo este tema de desobediencia. Y además es bien interesante, ¿verdad? Porque en Egipto ellos ¿qué eran? Eran esclavos. Y le dice, ¿cómo? Verá, no te basta con sacarnos de Egipto, una tierra donde fluía leche y miel, dicen ellos. ¿Dónde Dios había dicho que fluía leche y miel? En la tierra prometida. Y vean cómo la rebelión, el orgullo, ¿por qué usted me va a mandar a mí? Son pecados que empiezan a hacer que tu visión de las cosas se tergiverse. O sea, Egipto era la tierra de la esclavitud. Canaán, la tierra prometida, era tierra donde fluía leche y miel, la tierra de la promesa. Y ellos empiezan a tergiversarlo todo. Y no, es en Egipto donde fluye leche y miel. Y se les olvidó lo que vivían en Egipto. ¿Por qué? Porque abrieron una puerta en su corazón y permitieron este tipo de cosas. Ahora, voy a ir haciendo un resumen, vamos extrayendo, comentando un poquito y después en cada sección vamos a ver algunos principios y preguntas de aplicación. Después de que pasa todo esto y ellos dicen, Moisés se levanta a hablar, pero es muy interesante porque Moisés nunca se defiende. O sea, Moisés no llega a decir, vean, no, ¿cómo se le ocurre decirme eso? Yo he hecho aquí. Moisés lo que dice es, vamos a dejar que el Señor resuelva. O sea, si nosotros no tenemos que estar aquí, no estamos, ¿verdad? O sea, él tiene una actitud súper humilde, que en ese punto es de admirar, porque usted y yo, ¿qué hacemos cuando nos ofenden o cuando nos cuestionan? Como decía doña Rox hace 15 días, ¿verdad? Bueno, hace 22 porque tuvimos oración. Uno quiere como defenderse y uno... Pero él dice, vamos a dejar que sea el Señor. Y yo creo que aquí hay una gran enseñanza con respecto a esto. Entonces, Moisés no se defendió y dijo, vamos a dejar que sea el Señor. Y pasa lo siguiente. Dice, en Números 16, 31 al 35, apenas Moisés terminó de decir estas palabras, un poco lo que les estoy diciendo. Dice, la tierra repentinamente se abrió debajo de ellos. Yo quiero que usted trate de dimensionar conmigo la escena. Qué impresionante. Dice, la tierra abrió la boca y se tragó a los hombres junto con todos los de su casa y todos sus seguidores que estaban junto a ellos y todo lo que poseían. Así que descendieron vivos a la tumba junto con todos sus pertenencias. La tierra se cerró encima de ellos y desaparecieron de entre el pueblo de Israel. Y toda la gente que los rodeaba huyó cuando oyeron sus gritos. La tierra nos tragará a nosotros también, exclamaban. Entonces un fuego ardiente salió del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Porque de parte de ellos, de todo este clan que se había hecho, empezaron a tratar de ofrecer incienso. Por eso les digo que no era solo político, no era solo el poder, sino también era religioso. Qué impresionante, ¿verdad? O sea, dimensionemos. Imagínense la escena, o sea, estamos en el desierto, que ya de por sí solo eso es una postal increíble, ¿verdad? Cientos de miles de personas ahí, el tabernáculo en el centro, toda esta discusión, ellos llegan a pelear. Imagínense una huelga ahí en la avenida, ¿verdad? Enfrente a la caja. Una huelga, ¿verdad? Fuera Moisés, fuera Moisés. Y Moisés dice, vamos a dejar que el Señor resuelva. Y donde termina de decir, ¡puf!, se abre la tierra, se desaparece esta gente, se cierra la tierra y cae fuego. Qué impresionante, qué impresionante. Y yo creo que esto es una gran lección de lo que piensa Dios acerca de la rebeldía. Esta es una gran lección de lo que piensa Dios acerca de la insujeción. Y es una gran lección acerca de lo que piensa Dios del orgullo. Ellos habían estado murmurando, ellos habían contaminado el corazón de mucha otra gente y se había hecho toda esta rebelión, lo leímos en el texto anterior. Ellos lideraron una rebelión contra y pasa esta escena. Entonces es impresionante todo lo que pasa, el pueblo se conmueve, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Y qué susto, y corramos y esto y lo otro. Y listo, esta gente se desapareció y quedó clarísimo ahí, ¿verdad? Quedó clarísimo a quién era el respaldo de Dios, ¿sí o no? ¿Usted qué hubiera hecho? Usted dice,
Pues yo no sé usted, yo digo, yo me voy para mi carpa, me meto, no salgo de ahí, ¿verdad? Reflexiono y digo, Señor, ¿será que yo me dejo contaminar? Y empieza una reflexión. Pero ¿saben qué hizo el pueblo? ¿Quieren seguir leyendo? ¿Ven qué interesante se pone? Dice, sin embargo, tan pronto como la mañana siguiente, toda la comunidad de Israel comenzó de nuevo a murmurar contra Moisés y Aarón diciendo, ustedes los mataron. O sea, impresionante, ¿verdad? La actitud del pueblo. Primero que todo, Moisés no tenía el poder para abrir la tierra, tragarse a esta gente, cerrar la tierra encima de ellos, hacer que cayera fuego. O sea, había sido Dios y era evidente que había sido Dios. Estas personas tenían ya meses viendo el poder de Dios una y otra vez, una y otra vez. Era claro que era Dios, pero vean lo que es el corazón del ser humano. O sea, pasa eso tan impresionante y al día siguiente otra vez murmuración. O sea, los de ayer se desaparecieron por murmurar y hoy murmuramos. Qué impresionante. Y aquí es demasiado fácil caer en el dicho de qué bárbaro el pueblo de Israel. Esta gente era terrible. Sí. Pero usted y yo somos esos. Usted y yo somos esos. Y ¿saben? Y yo me atrevería a decir que somos peores, porque nosotros tenemos la verdad completa ya. Ellos tenían solo una parte. Nosotros ya tenemos la verdad completa. Ya sabemos que el Señor Jesús se hizo hombre, murió en la cruz, sufrió y resucitó al tercer día. Y dice Hebreos que quien peca sabiendo eso y habiéndose encontrado con esa verdad, dice que pisotea la sangre de Cristo. Fuerte, ¿verdad? Y creo que es algo que nos tiene que hacer reflexionar acerca de cuál es nuestra condición cuando somos reincidentes. Yo tengo un dicho, es un pensar, yo no sé ustedes qué pensarán, pero ¿han escuchado este dicho que dice que nadie escarmienta por cabeza ajena? Vieran que yo no estoy de acuerdo con ese dicho, porque la Biblia dice que el sabio ve el peligro y se aparta. O sea, yo sí tengo la capacidad en el Señor de ver y decir, hijo de puchis, esto pasó, qué torta, mira, la Biblia me advierte de esto, no necesito que me pase. Yo tengo en el Señor, tengo la capacidad de ver el peligro y apartarme. Y esta gente experimentó eso un día y al día siguiente estaba haciendo lo mismo. Y usted y yo somos así. ¿Cuántas veces usted ha estado en lugares? Yo he estado en lugares físicos, emocionales, lugares espirituales que uno dice, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo llegué aquí? Y el Señor viene, extiende su mano, me rescata, me saca de ahí y a los meses, otra vez, ¿verdad? Y yo creo que son cosas que tienen que hacernos reflexionar en el corazón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy haciéndoles, como les digo, el resumen. Entonces, bueno, el pueblo se levanta otra vez a murmurar y dice, es que ustedes los mataron. Y entonces Dios interviene. Y Dios dice, vamos a ponerle orden a este asunto. Y entonces ahí llegamos al capítulo 17. Entonces Dios le dice a Moisés, dile a los israelitas que traigan 12 varas de madera, una por cada jefe de las tribus de los antepasados de Israel, y escribe el nombre de cada jefe en su propia vara. Escribe el nombre de Aarón sobre la vara de la tribu de Leví, pues debe haber una vara por cada jefe de tribu patriarcal. O sea, eran 12 tribus, 12 varas, uno por cada jefe. Coloca las varas en el tabernáculo delante del arca que contiene las tablas del pacto donde me encuentro contigo. Entonces, de la vara del hombre que yo elija saldrán brotes y finalmente pondré fin a las murmuraciones y a las quejas de este pueblo en contra de ustedes. O sea, Dios dice, necesitamos ponerle orden a esto, porque esta gente va a seguir murmurando. Vean, y además yo quiero que aquí vean el carácter de Dios. Vean la paciencia, porque si yo hubiera sido Dios, ¿qué hago? Lo mismo otra vez, todo el mundo se va en el hueco y se cierra y fuego. Y si yo hubiera sido Dios, gracias a Dios yo no soy Dios, porque ni yo existiría, ¿verdad? Pero yo lo que quiero que vean es la paciencia de Dios. Él es fuego consumidor, sí es cierto, pero también es tardo, es paciente, porque vean el nivel de paciencia. O sea, como digo, yo los elimino a todos. Pero Dios dijo, bueno, vamos de nuevo. Entonces vamos a traer otra metodología, dice Dios. Vamos con otra metodología
para ponerle fin a este asunto y para que ellos entiendan que yo los elegí a ustedes como líderes, para que ellos entiendan que mi respaldo está en el liderazgo de ellos. Entonces hacen eso, todos, el jefe de cada tribu, ya las varas, ¿verdad? Varas de madera, ponen los nombres, toda la cuestión, y vamos avanzando en el capítulo 17. Vean lo que pasó. Dice, al día siguiente, cuando Moisés entró en el tabernáculo del pacto, encontró que la vara de Aarón, que representaba a la tribu de Leví, había retoñado, echado brotes, florecido y producido almendras maduras. Y entonces Dios dijo esto. Entonces el Señor le dijo a Moisés, pon la vara de Aarón permanentemente delante del arco. ¿Para qué? Ojo, para que sirva de advertencia a los rebeldes. Para que sirva de advertencia a los rebeldes. Esto deberá poner fin a las quejas contra mí y evitará más muertes. Vean qué interesante. Es un milagro. O sea, son pedazos de madera. Pedazos de madera. Sin raíz, un árbol. Un árbol porque tiene raíz puede dar fruto, salen hojas. Pero ese era un pedazo de madera, suelto. No había de dónde nutrirse para que floreciera. Entonces era un milagro. Era sobrenatural lo que había pasado ahí. Entonces esa es la señal del respaldo de Dios al liderazgo de ellos. Pero además hay dos cosas en este texto que a mí me llaman mucho la atención. Primero, Dios dice para que sirva de advertencia a los rebeldes. Dios detesta la rebeldía. Y dice, necesito que estén recordando. Nosotros necesitamos estarnos recordando las verdades y los principios de la palabra de Dios, porque nuestro corazón es engañoso y los va a olvidar constantemente. Y lo segundo que a mí me llama la atención, vean qué interesante, dice, esto deberá poner fin a las quejas contra ustedes, a las quejas contra Moisés, a las quejas contra mí. Qué interesante, porque en lo que hemos leído, ellos nunca llegan a decir, ¡ay Dios! ¡Ay Dios, es que usted! No, ellos llegan, Moisés, es que usted, Aarón, es que usted. Y Dios dice, las quejas contra. Qué interesante, cuando usted y yo criticamos un liderazgo puesto por Dios, lo criticamos a Dios. Y es un principio que está ahí. Ahorita vamos a desmenuzar un poquito más los principios, pero yo quiero que lo vean. Y eso se rescata de este texto. Ahora, en esa misma línea, para puntualizar un poquito los principios de estos dos, algunos principios que podemos extraer de estos dos capítulos. Primero, es Dios quien establece las autoridades. Y eso lo leemos más adelante en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, específicamente en el capítulo 13. Ustedes pueden leer ahí cómo se habla de que las autoridades están puestas por Dios, ¿verdad? Hay personas que tienen demasiado conflicto con la autoridad siempre. Y hay personas que es muy interesante porque no es por las características particulares de esa autoridad, es solo porque es autoridad. O sea, tiene problemas con su papá y con su mamá, pero luego tiene problemas con las maestras y los profesores en la escuela y en el colegio, y luego tiene problemas con los jefes, y luego tiene problemas con los pastores, o sea, donde hay autoridad hay un problema. Hay personas así y usted tiene que analizar, y será un tema de mi corazón, porque yo creo que todos los corazones de todos nosotros aquí tienen esa tendencia, porque todos nuestros corazones son orgullosos. Y creo que eso es importante analizarlo. Recuerden que la rebeldía está motivada por el orgullo. ¿Por qué usted me va a mandar a mí? ¿Por qué usted me va a decir lo que yo tengo que hacer? Vean, y a veces son cosas tan sutiles. Aquí nos pasa a veces, ¿verdad? Que tal vez usted llega un domingo y los anfitriones le dicen, ¿usted puede sentar por allá, por favor? Porque no, a mí nadie me tiene que decir dónde me tengo que sentar. A veces es tan sencillo como eso, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la rebeldía está motivada por el orgullo. Siempre está motivada por el orgullo. ¿Y cuál es el problema de esto? Esta es la historia de Satanás. Esta es la historia de Satanás. El orgullo. Queriendo ser como Dios. Queriendo recibir lo que Dios recibía. Por eso es que tenemos que cuidar tanto nuestro corazón. Hay un autor que decía que detrás de cada pecado lo que hay es orgullo. Porque cada vez que usted y yo pecamos de la manera que sea, lo que estamos diciendo es, Dios, tu plan no es tan bueno, mi manera es la mejor. Entonces eso siempre tiene un poquito de orgullo y ahí tenemos que tener muchísimo cuidado. Segundo principio es lo que les decía, que rebelarse a lo que Dios estableció es rebelarse contra Él.
Ellos se habían quejado contra Moisés y contra Aarón, pero Dios dice para que dejen de quejarse contra mí. Porque si nos rebelamos a lo que Dios estableció, nos rebelamos a Dios, a su propio carácter, a sus propios deseos, a su propia autoridad. Y ahí tenemos que tener cuidado. Ahora, muy importante este tercero. De existir malestar hacia el liderazgo, debo canalizarlo de maneras saludables. Porque aquí vamos a ser bien claros. Aquí yo no estoy hablando de que todos tenemos que seguir a ciegas a un hombre, haga lo que haga y diga lo que diga. No, yo no estoy hablando de eso. No, porque pueden haber desacuerdos. Primero que todo, si estamos en algún lugar bajo una autoridad y hablando espiritualmente, valga la redundancia, hablando espiritualmente, y por ejemplo, es más, si desde este altar se empieza a predicar algo que es antibíblico, empezamos a traer prácticas que no se apegan a lo que el Señor dice, ustedes como miembros de esta comunidad tienen la autoridad de llegar con nosotros, el cuerpo pastoral, y decir, hey, ¿qué está pasando? Es que vieras que eso que están haciendo, yo como que no lo encuentro por aquí en ningún lado. Entonces aquí yo no estoy hablando de seguir a ciegas. Ahora, también puede existir el escenario que todo lo estemos haciendo bajo lo que el Señor estableció, bajo los principios, pero que aún en eso hayan desacuerdos. Y para muestra un botón, váyale a Hechos. Cuando los apóstoles están, ¿verdad? Después de que desciende el Espíritu Santo y Pedro predica y todo esto, ellos hacen una reunión y unos tenían una posición y otros tenían otra posición con algunas cosas. Y les costaba ponerse de acuerdo. Entonces, puede que haya alguna diferencia en nuestro pensar. Nosotros siempre con nuestro equipo, y es un principio que yo trato de aplicar a mi vida, lo trabajamos con el equipo, yo también lo llevo con mis pacientes a la consulta, y yo siempre les digo esto, en una relación saludable no se trata de pensar igual, se trata de pensar juntos. Ojo, hay una diferencia entre pensar igual y pensar juntos. Luis y yo, por ejemplo, a veces no pensamos igual con cosas de nuestra casa. Ahora que tenemos a nuestra bebé Lucia, a veces no pensamos igual. Pero ¿qué tratamos de hacer? De pensar juntos, de pensar en unidad. ¿Y la unidad quién la trae? El Espíritu Santo. Entonces, usted puede pensar diferente a nosotros. No se trata de eso. El tema es, ¿qué va a hacer usted con un malestar que tenga con respecto a algo? Porque Coré lo que hizo fue empezar a murmurar, dejar que eso le amargara el corazón y empezar a contaminar a todo el mundo. Usted puede tener diferencias. Aquí esto no es una secta. No, esto no es una secta. Pueden haber diferencias entre nosotros. La pregunta es cómo las vamos a canalizar de manera saludable. Y el último principio es, bueno, aquí les puse entre paréntesis, ¿verdad? Hay que diferenciar una crítica constructiva de una rebelión. O sea, porque la crítica constructiva es, amo tanto lo que el Señor está haciendo entre nosotros, que creo que podríamos ajustar esto. Mira, ¿no te parece que podemos agregar? Hay una intención de amor, de crecimiento, de unidad. En cambio, en la rebelión es, ¿por qué? ¿Por qué? No, es que él no debería. Es que la intención del corazón es totalmente diferente, ¿verdad? Y el último principio es que la murmuración contamina y trae muerte. Vean, la murmuración es contagiosa. Es contagiosa, no se queda en una persona y donde esa persona abre la boca es como que contamina. Por eso es que usted tiene que cuidar su corazón. Primero, si usted es el que está murmurando, pero también tiene que cuidar su corazón si sus oídos se están exponiendo a murmuración, porque a veces uno dice, no, pero yo no estoy murmurando. No, nada más me contó y yo escuché porque se tiene que desahogar en algún lado, ¿verdad? Decimos esas cosas, pero nosotros no somos de palo. Y yo no sé si usted confía mucho en usted, pero yo no confío en mí. Entonces yo prefiero guardar mi corazón, ¿verdad? Entonces tener cuidado con lo que estamos escuchando. Vamos con algunas preguntas de aplicación que yo quisiera que usted medite en esta noche. La primera, ¿hay señales de que tu corazón está cayendo en rebelión y no en oración? Porque a veces pasa eso, ¿verdad? No estamos de acuerdo con algo y antes de ir a orar por el líder nos empezamos a rebelar, empezamos a murmurar, empezamos a criticar. Y ya les dije, que quede claro, nadie está diciendo aquí que tienen que pensar igual. Incluso nosotros en el mismo cuerpo pastoral, y el pastor Dan lo ha expuesto, y a veces tenemos puntos de vista, y ahí hay una riqueza. Hay una riqueza porque, yo pienso que esto. Si el Espíritu es de amor y es el Espíritu Santo, salimos adelante, ¿verdad? Y es donde tenemos que cuidarnos. Segunda pregunta, ¿cómo responderías si alguien cerca te invita a sumarte a una queja contra un líder espiritual?
¿Cómo respondemos? Y tercera pregunta, ¿qué actitudes pueden ayudarte a aceptar con humildad una autoridad que no escogiste tú? Porque eso fue lo que pasó ahí, ¿verdad? Y yo creo que es un texto para analizar el corazón. Yo creo que queda súper claro en estos 2 capítulos que Dios detesta la rebelión, la detesta. Que Dios respalda a quien Él ha puesto en autoridad y que nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, les dejo estas preguntas, tómenle foto, apúntelas, igual la presentación se las vamos a mandar para que usted las pueda llevar a sus tiempos devocionales, para que usted pueda meditar en ellas y para que si en estos días o próximos meses viene algo a su corazón o algo a sus oídos, usted pueda tener la sabiduría que viene del Espíritu Santo para filtrar eso y decir cómo manejo esta situación. Insisto, no somos una secta, nadie está pensando que aquí le rindan pleitesía a un hombre, jamás lejos estamos de eso y que Dios nos guarde de eso. Pero se trata de cuidar un espíritu de unidad entre nosotros. Porque es en la unidad donde el Espíritu Santo se mueve. ¿De acuerdo? Amén, sí. Listo. ¿Aprendimos algo de estos 2 capítulos? Sí, vamos adelante, porque como les dije, tenemos bastante por ver el día de hoy. Ok, primera sección, capítulos 16 y 17. Vamos con la segunda, que está en los capítulos 18 y 19 y le puse ley, pureza y provisión. Es un resumen de lo que se toca en estos 2 textos. No me voy a detener en nada de estos 2 capítulos, solo los voy a revisar rápidamente con ustedes, pero no nos vamos a detener como lo hicimos antes. ¿De qué nos hablan estos 2 capítulos? Nos hablan de las responsabilidades y provisiones de los sacerdotes y levitas y en segunda instancia nos habla de una ley, de una novilla de color rojo. Era una ley que se instituyó, ahorita lo vamos a ver, para el perdón de pecados. Entonces era un animal muy particular que había que sacrificar para alcanzar pureza ceremonial. Rápidamente, aunque no nos vamos a detener, vamos a revisarlos rápidamente. Números 18:1 dice, luego el Señor le dijo a Aarón, tú y tus hijos y tus parientes de la tribu de Leví serán los responsables de cualquier ofensa relacionada con el santuario. Pero solo tú y tus hijos serán los responsables de las faltas relacionadas con el sacerdocio. Nada más aquí quiero hacer el comentario de que qué interesante, ¿verdad? El peso de responsabilidad que tiene el liderazgo. Y es muy interesante porque muchas veces queremos los privilegios que una posición de liderazgo tiene, pero no queremos las responsabilidades que una posición de liderazgo tiene. Y tenemos que entender que si tenemos liderazgo, se nos va a demandar. Y aquí todos somos líderes de algo. Todos somos líderes de algo. Aquí todos tienen la posibilidad y las puertas abiertas para ser líderes, por ejemplo, de grupos de conexión. Pero hay responsabilidades que el Señor va a demandar de nosotros. Muchos de ustedes son líderes en sus casas, son cabezas de hogar, son jefas de hogar. Ahí hay un liderazgo. Usted es líder sobre sus hijos. Y si usted no es líder de nada ni de nadie, me podría decir, usted al menos debería liderar su vida. Y como líder de su vida, usted es responsable de su vida. Y deberíamos de asumir una posición de responsabilidad siempre. Hay gente que siempre está en posición de víctima. Es que me hicieron, ¿qué? Si es que si usted supiera mi historia, entendería. Y todo eso es cierto. Pero yo podré tener la historia que pueda tener, que yo hoy soy responsable de qué hago con esa historia. Yo hoy soy responsable si la sigo repitiendo o no. Pero bueno, es un principio aquí acerca del liderazgo en cuanto al servicio al Señor y creo que es importante. Después, rápidamente, hay un texto que habla acerca del diezmo. Dice, el Señor le dijo a Aarón, ustedes los sacerdotes no recibirán ninguna asignación de mi tierra. Recuerden que toda la tierra se dividió en porciones y se le otorgó a cada tribu. Eso lo leemos también mucho en el libro de Josué, después de que termina el Pentateuco, de acuerdo al tamaño de la tribu. Entonces, el tamaño de la tierra iba a ser proporcional al tamaño de la tribu, pero Dios le dice que a la tribu de Leví no le van a dar nada de tierra, ¿verdad? Les dice, no recibirán ninguna asignación de la tierra ni porción de terreno entre el pueblo. Yo soy tu porción, le dice el Señor a la tribu de Leví, y tu asignación. En cuanto a la tribu de Leví, tus parientes los recompensaré por su servicio en el tabernáculo. Y en lugar de una asignación de tierra, les daré los diezmos de toda la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque la tribu de Leví era la encargada
de atender todos los asuntos sacerdotales, todo lo que tenía que ver con el tabernáculo que ya vimos en el bloque anterior y que vamos todavía a detallar algunas cosas en el bloque que viene. Ellos eran los encargados, entonces ellos no iban a trabajar la tierra, no iban a dedicarse al ganado, no iban a dedicarse a ninguna actividad comercial, iban a dedicarse al servicio del tabernáculo. Y de ahí tenían que comer, ¿sí? Tenían necesidades que atender, ¿sí? Y el Señor les dice, los diezmos van a ser para ustedes, y esto es un principio también que encontramos en este texto. Y lo último que les dije del repaso, el tema de la novilla color rojo que debía sacrificarse, dice, esta ceremonia se realizará para quitar los pecados. Como les dije, no me voy a detener en nada de esto, pero sí vamos a extraer principios rápidamente porque nos vamos a detener en otras partes más adelante. 3 principios de esto que les acabo de decir. Primero, a mayor autoridad, mayor responsabilidad. Entonces, cuando queramos los privilegios de algo, primero preguntémonos si tenemos la madurez para asumir las responsabilidades de eso. Segundo, Dios cuida a quienes le sirven. Dios se va a ocupar de quienes están dedicando tiempo a su servicio y les va a suplir. Y el pueblo se levanta para sostener su obra en ese sentido. Y tercero, es que Dios siempre va a estar estableciendo caminos para restaurar la pureza. Viene un sacrificio más que Él deja establecido como una ley. Como les digo, no me puedo detener, pero Dios siempre buscando maneras de restaurar la pureza. Vamos con la sección número 3. En esta sí nos vamos a detener un poquito más. Esta tercera sección la voy a ubicar en Números capítulo 20, ¿ok? Y el título es Rebelión por sed y consecuencias. Aquí también encontramos un texto bien famoso y un texto que se las trae y a veces tiene un poquito como de pregunta, ¿verdad? Uno dice, ¿qué fue esto que pasó aquí? En el capítulo 20 encontramos 4 puntos particulares, ¿ok? Yo me voy a detener solo en los 2 del medio. Los otros 2 solo se los menciono, pero yo no me voy a detener ahí. Se lo puede leer. Porque, insisto, no tenemos tiempo para revisarlo absolutamente todo. ¿Qué encontramos en el capítulo 20 de Números? Encontramos la muerte de Miriam, que ya doña Rox nos había explicado, ¿se acuerdan? Cuando ellos murmuraron contra su hermano Moisés, y bueno, todo, es esa persona, ¿ok? La hermana de Moisés. El segundo acontecimiento que encontramos en el capítulo 20 de Números es cuando Moisés golpea a la roca. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿Lo han escuchado? El tercer acontecimiento es que Edom, que era un pueblo particular, le niega el paso a Israel, porque Israel necesitaba pasar por la tierra de ellos para cortar camino, y ellos les dicen, ahorita lo vamos a ver, por aquí no van a pasar, por aquí no van a pasar. Y por último, en el capítulo 20 de Números se nos habla acerca de la muerte de Aarón, que es el otro hermano de Moisés, el sacerdote del que hemos estado hablando también en otros momentos. Entonces, yo me voy a detener en los 2 que están en negrita, que son que Moisés golpea la roca y que Edom le niega el paso a Israel. ¿Ok? Ahí vamos a poner énfasis en este capítulo número 4. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasó? Resulta ser que el pueblo, otra vez, ¿ahí miren qué hizo? Se quejó, murmuró, otra vez. Y entonces esta vez fue, ¿se acuerdan? Ya habíamos visto que es que no tenemos que comer. Y entonces maná, nos contó el paso Orlando en el bloque anterior. Y que es que queremos carne, y entonces codornices, ¿verdad? Nos explicó doña Rox hace un tiempo. ¿Y ahora qué querían? Agua, ¿verdad? Y es que no tenemos agua, y la misma queja, y la misma queja. Entonces, ya había pasado que habían pedido agua en otro momento, y ahora piden agua nuevamente, y entonces Moisés llega a donde Dios, le dice, es que está bien, y entonces Dios le da la indicación de lo que tiene que hacer. Y le dice, tú y Aarón, tomen la vara y reúnan a toda la comunidad. En presencia de todo el pueblo, háblale a la roca y de ella brotará agua. ¿Qué tenía que hacer Moisés? ¿A quién? ¿Cuál roca? No sabemos. A la viejilla que estaba por ahí. La indicación era, háblale a la roca. Háblale, nada más. ¿A quién? A la roca. O sea, Moisés yo en una piedrota, ¿verdad? Grandota. Moisés tenía que llegar a decirle, danos agua, que salga agua, que brote agua, lo que fuera, en la línea de lo que Dios había dicho, ¿sí? Vamos a ver qué hizo Moisés. Dice, versos 10 y 11, dice, escuchen ustedes rebeldes, gritó,
¿Acaso debemos sacarles agua de esta roca? Enseguida Moisés levantó la mano y ¿qué hizo? Golpeó la roca 2 veces con la vara y de ella el agua brotó a chorros. Vamos a ver, ¿cuál era la indicación? Hablar. ¿A quién? A la roca. ¿Qué hizo Moisés? Le habló. ¿A quién? Al pueblo. ¿Y qué le hizo a la roca? La golpeó. O sea, estaba enojado, exactamente. Moisés obedeció la indicación de Dios. No la obedeció. No, y es que vean la misericordia de Dios. Por eso yo creo que vean el carácter de Dios. Si yo hubiera sido Dios, sigamos con el ejercicio. Si yo hubiera sido Dios, ni le tiro una gota de agua. Que se mueran. Yo digo, no sale, porque no me sabe yo, pero gracias a Dios yo no soy Dios. ¿Qué hizo Dios? Vean la misericordia de Dios. Está bien, porque el pueblo tiene sed. Va a tener la necesidad, pero Moisés va a tener una consecuencia. Ahora, hay varias cosas que yo quiero que entendamos aquí. Antes, Moisés había tenido que golpear una piedra para el agua. Y aquí Dios le dice, solo le vas a hablar. Y esta es una primera enseñanza. En Dios siempre todo es diferente. Incluso si ustedes van al Nuevo Testamento y leen los Evangelios, Jesús sanó las mismas dolencias en diferentes personas. Sanó a ciegos, pero nunca lo hizo igual. Y a veces nos acostumbramos. Es que ¿por qué Dios no actuó como hace años que yo le pedí por esto? Porque no siempre va a ser igual. Y yo creo que hay algo que encontramos. Ahora, vean qué interesante, porque Él se atribuye el milagro. ¿Acaso debemos sacarles agua de esta roca? ¿Quieren que le saque agua? Ojo, ¿quién era el que sacaba agua de la roca? Dios. ¿De quién era el poder? De Dios. ¿Quién debía llevarse la gloria? Dios. Y vean aquí el corazón de Moisés, ¿verdad? Obviamente él estaba frustrado. Él estaba frustrado. Y quiero que me acompañe, no lo tengo en la presentación, pero quiero que busquemos todos juntos el Salmo 106. ¿Sí? Vamos a buscar ahí en sus Biblias el Salmo 106. Buscan en sus Biblias físicas o digitales, Salmo 106. Y vamos a leer los versos 32 y 33. ¿Lo tienen? Sí. Vean lo que dice, Salmo 106, verso 32. Dice, también en Meriba provocaron el enojo del Señor y le causaron serios problemas a Moisés. Hicieron que Moisés se enojara y hablara como un necio. En mi Biblia viene una notita y dice que en el verso 33 donde dice se enojara, en mi Biblia dice, en hebreo esa palabra significa se le amargara su espíritu. Moisés dejó que la actitud del pueblo le amargara su espíritu. Y entonces con el espíritu amargado ya no pudo obedecer a Dios. Y yo creo que esa es una gran lección para nosotros. Es una gran lección para nosotros. Obviamente Moisés estaba cansado. Estaba cansado ya. O sea, eran años lidiando con estas cosas, ¿verdad? Había tenido una vida también compleja. Pero vean qué interesante, les hablaba ahora de responsabilizarnos. Porque Dios no dice, ay, sí, pobrecito. Sí, de ahí con razón me desobedecí. Ay, sí, no, está bien. No, Dios no, porque Dios es justo. Y estamos viendo la raíz de hoy es que Dios respalda la obediencia, ¿verdad? Ya vimos lo que le pasó al desobediente de Coré. Y de ahí vean este desobedientillo otro que tenemos. Dice, sin embargo, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Ay, qué madre, ¿verdad? ¿Qué les genera ese texto? ¿Verdad? Como que uno dice, o sea, es que ¿verdad? Dios lo levantó, lo sacó y no va a llegar. Y es uno de los textos quizá que la gente pueda decir como, de Dios. Incluso mucha gente se atreve a pensar que injusto Dios. Pero este es un texto que más que demostrar injusticia del carácter de Dios, lo que demuestra es la justicia del carácter de Dios.
Él dio una indicación y no se obedeció. Sí, Casey, pero fue solo eso. Por eso es que Pablo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos. Porque dice Pablo que obedecer la ley entera era imposible. Se puede obedecer de 100 mandamientos 99, pero si fallaba en uno, y Moisés falló. Y Dios respalda, ¿qué respalda a Dios? ¿La obediencia o la desobediencia? La obediencia. La obediencia. Ahora, Dios por eso no iba a desechar a Moisés, no lo iba a mandar así al infierno, pero había una consecuencia. Y yo me imagino que el corazón de Moisés se arrepintió de su desobediencia. Y usted y yo a veces nos arrepentimos de lo que hacemos, pero el Señor no nos libra de las consecuencias. Y a veces hay personas que se amargan contra Dios porque no les libra de sus consecuencias. Pero una cosa es saberme perdonada, saberme hija y decir, yo estoy libre de este pecado. Yo ya no cargo con eso porque Jesús pagó por mí. Y otra cosa es tener que afrontar las consecuencias de lo que yo hice. Y eso fue lo que le pasó a Moisés. Entonces aquí vemos cómo hay orgullo, él se atribuye el milagro, cómo hay desobediencia a Dios, cómo hay rebeldía hacia Dios y hay una consecuencia increíble. Y bueno, después de esto, ¿qué es lo que pasa? Bueno, todavía hay un caminar más del pueblo por ahí. Eso lo vamos a ver en el próximo bloque de este estudio del Pentateuco. Y en el libro de Deuteronomio, Moisés se encarga de dar algunos discursos de despedida para el pueblo y lo que hacen esos discursos es repetirles una y otra vez, recordarles una y otra vez lo que han pasado, de dónde Dios les ha sacado, lo que el Señor ha hecho, recordarles una y otra vez las leyes. Y dice que al final de su vida el Señor lo lleva a un monte y de lejos ve la tierra. Y dice que muere. Y ya eso lo veremos después. Y que el Señor lo entierra, Él se deja el cuerpo, nadie sabe dónde está, porque si no, imagínense ustedes el nivel de idolatría que tendría el pueblo de Israel al cuerpo de Moisés, ¿verdad? ¿Se imaginan? ¿Verdad? Entonces Dios guardando eso, pero bueno, eso lo veremos después, más adelante en el próximo bloque. Pero dice que ve la tierra de lejos. Y yo creo que el corazón de Moisés probablemente sí, se sintió triste en este momento, pero su deleite era el Señor. Su deleite era el Señor. Hay cosas, hay promesas en nuestra vida. Ojalá que no sea por nuestra desobediencia, pero también por un tema natural. Ya Moisés estaba muy grande, ¿verdad? Y creo que no tenía tal vez también la fuerza para enfrentar lo que venía. Y usted lo lee en el libro de Josué, guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra. Pero el punto aquí también es que hay cosas que no me va a tocar verlas, a mí me va a tocar verlas de lejos. Y tal vez yo trabajé mucho por eso, pero me va a tocar de lejos. Aquí fue por una consecuencia, pero también de manera natural eso puede pasar y lo leemos en Hebreos. Y bueno, encontramos entonces el tema de la desobediencia de Moisés. Y quiero que quede claro que Dios respalda la obediencia. Ya casi voy a sacar un par de principios y preguntas de aplicación de estos, pero nada más quiero detenerme un momento en el segundo punto que les dije de este capítulo. Y es esto que les digo de que el pueblo de Israel necesitaba pasar por la tierra de Edom y ellos no lo permiten. Dice Números 20:20, aún así el rey de Edom respondió, quédense fuera, ustedes no pasan por nuestra tierra, no pueden pasar por nuestra tierra. Dicho esto, movilizó su ejército y salió contra ellos con una fuerza imponente. Porque esto es importante, porque este conflicto, ¿saben cuál es el origen de este conflicto? ¿Quién? Esaú y Jacob. El conflicto, ¿se acuerdan? Bueno, en el primer bloque de este año de Raíces vimos el libro de Génesis. Y en el libro de Génesis encontramos la historia de Jacob y Esaú. ¿Se acuerdan? Los hijos de Isaac, los gemelos, ¿verdad? Que venían desde el vientre, ¿verdad? Ahí peleando. Y entonces uno engaña al otro para quitar la primogenitura. Y entonces hay una raíz de amargura en el corazón. Y Edom, lo leen en Génesis 36:1. Edom viene de Esaú. Y es muy interesante cómo se perpetúa el conflicto, porque si nos ponemos a pensar de dónde vienen estos dos pueblos, Edom e Israel, vienen de la misma simiente, o sea, hay hermandad ahí. Jacob y Esaú eran hermanos y ellos dos se enojan por todo este conflicto y son dos pueblos que luego, o sea, ¿cuántos años habían pasado desde eso hasta esto? Y vean cómo el resentimiento se perpetúa. Tal vez a usted le suene parecido a algunas familias.
¿No les ha pasado que hay familias que están agarradas y ni siquiera, usted va y le pregunta a los nietos y dice, ¿por qué están agarrados? Tino, no sé, pero nosotros no le hablamos a esa gente. Y el pleito era de los abuelillos. Uno dice, o sea, ¿por qué? Y vean qué interesante eso. Y yo creo que por eso es que es importante detenernos aquí. Y aquí sí quiero que hagamos preguntas de aplicación, pero primero los principios. Primero, pensando en Moisés, se enojó. Pero el principio es que mis emociones no son motivo para desobedecer a Dios. Tremendo principio, ¿verdad? Porque a veces sentimos que sí. O sea, que mis emociones me respaldan. ¿Qué? Y si es que usted no sabe lo que me dijo, yo por eso me enojé. Mis emociones no son motivo para desobedecer a Dios. Principio fuerte de procesar, yo no sé para usted, pero para mí sí. Porque a veces las emociones nos nublan un poquito. Por eso es que necesitamos constantemente que nuestra alma vaya a la fuente de paz. Él es el príncipe de paz. Y hemos predicado también desde acá acerca del enojo, ¿verdad? No le estamos pidiendo a usted que sea ahí un robot que no sienta nada. Desde aquí, y hay prédicas en el canal de YouTube donde hemos hablado sobre el enojo, ¿verdad? Jesús se enojó también. Aquí el tema es caer en ira y desobedecer a Dios. Ahí es donde tenemos el problema. Segundo principio, aún los líderes deben cargar con las consecuencias de la desobediencia. Aún los líderes. Una posición no te exime de obedecer o no a Dios. Una posición no nos exime. Y el último, este principio es basado en la historia de Edom, es que los rencores pueden alcanzar generaciones después de mí. Cuando usted decide guardar un rencor, yo quiero que usted entienda que no solo lo está guardando usted puede contaminar a una generación entera. Y qué fuerte eso. Qué fuerte, o sea, pasaron años y estos dos pueblos que debían haber sido hermanos, cooperarse, ayudarse, amarse, darse recursos, ayudarse, terminan enemistados. Y yo creo que de aquí podemos traer alguna aplicación para nuestra vida. Vamos con las preguntas para que reflexionemos. Voy a hacer un paréntesis, tal vez alguno se pregunte, Kissy, ¿por qué siempre pregúntate reflexión? Vean, porque está comprobado que la meditación en la palabra es lo que genera raíz en el corazón. Yo puedo leer y leer y leer, que si yo no me detengo a meditar, eso no va a generar raíz en mí. Y una manera de meditar, a esto se le conoce como lectura contemplativa, es venir al texto y hacerle preguntas al texto. Y decir, hace unos días compartí una enseñanza y yo lo que decía es yo me acerco a esto y me hago la pregunta, Jesús, ¿qué tienes para decirme hoy? Jesús, ¿qué tienes para decirme hoy a partir de lo que voy a leer? Por eso es que siempre es importante hacerse preguntas. Vea, vale más que usted lea 5 versículos y se detenga a meditar en ellos a que se lea 5 capítulos, solo porque hay que leer y no medite en ellos. Entonces, por eso siempre preguntas, ¿ok? Por eso es que estamos buscando reflexión. Preguntas de aplicación. ¿Qué situaciones recientes te han tentado a reaccionar desde la frustración en vez de desde la obediencia? Ahora, yo puse aquí frustración porque es el ejemplo de Moisés, pero piense, desde cualquier emoción. Yo soy psicóloga, ustedes saben, y yo veo esto todo el tiempo. Cualquier emoción mal gestionada te puede llevar a la desobediencia. De ahí es que estaba tan triste, Casey, que yo no sabía qué hacer. Entonces, de ahí yo le escribí a mi exnovio, ¿verdad? Y entonces de ahí una cosa llevó a la otra. La tristeza mal gestionada. Yo siempre vacilo, porque cualquier emoción mal gestionada te puede llevar a situaciones complicadas. Yo siempre vacilo y digo que hasta la alegría. Yo conozco gente que en picos de alegría dijo, te amo, y no tenía que decirlo. Y se metió en un tortón. Yo conozco gente que en picos de alegría pasó la tarjeta. Uy, sí, compremos, sí. Y al mes, ¿verdad? La quincena dijo, Señor Jesús, ¿cómo yo qué hice? Emociones mal gestionadas te pueden llevar a tomar decisiones que Dios nunca aprobó. Yo aquí puse frustración, pero usted piense cuáles son las con las que usted lidia, ¿verdad? Segunda pregunta, ¿qué nos enseña el ejemplo de Moisés sobre el riesgo de pensar que nuestra trayectoria con Dios nos da permiso para desobedecer? Ojo esta. Porque a veces, no, hombre, yo tengo años en esto. Eso a mí no me hace daño. Aquí a mí no me interesa si usted cree que le hace daño o no. Aquí la pregunta es, ¿el Señor lo autoriza o no lo autoriza? Punto. Esa es la pregunta.
¿Qué dice? ¿Así de tajante? Sí, así de tajante. Porque así es Dios. Vean con Moisés. Vean con Moisés y veanlo con Jesús en la cruz. O sea, si usted quiere saber qué piensa Dios del pecado, vea a Jesús en la cruz. Desfigurado, azotado, hasta la última gota. ¿Y saben qué es lo más increíble? Y Él sí obedeció en todo. Y soportó eso para perdonar nuestras desobediencias. Es increíble. Pero entonces a veces nos resguardamos en nuestra trayectoria, en los años. Es que yo tengo años de venir a la iglesia. Yo sí puedo hacer esto. Pero si algún nuevo lo hace, no, porque a él le hace más daño. No. Yo no soy más que nadie. Mi trayectoria no significa absolutamente nada. Ayer estábamos hablando Luis y yo de, meditando, ¿verdad? En la condición del corazón, de cómo el corazón es engañoso. Y estábamos meditando en este texto que dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Y lo que eso significa es, cuando yo reconozco que yo soy pobre, lo que significa es, no me importa cuántas veces yo leí esto, no me importa cuántos años yo tengo de venir a una iglesia, no me importa cuántos años tengo que servir, yo soy pobre de espíritu, yo lo necesito a Él, yo no puedo resguardarme en mis obras, en mi trayectoria, en lo que yo leí, en lo que yo supe hacer. Yo soy pobre de espíritu, yo hoy lo necesito a Él. Y yo creo que Moisés se confió en su trayectoria. Y ahí se le fue la mano, literalmente. Y la tercera dice, ¿qué conflictos, pensando ya ahora esta pregunta es en función a la historia de Edom, Israel, dice, ¿qué conflictos no resueltos en tu historia familiar podrían estar afectando tus relaciones actuales? ¿Qué conflictos no resueltos? Y ojo, puede ser un conflicto suyo directamente, ¿verdad? Que usted se agarró con alguien o lo que sea, o puede ser un conflicto que no sea suyo, como ellos. O sea, Moisés, que tenía la culpa de lo que había hecho Jacob y Esaú. Entonces puede ser que yo esté lidiando con consecuencias de un conflicto que no fue mío, pero si yo estoy lidiando, yo soy responsable de resolver. O sea, yo soy responsable de decir, yo no voy a cargar con ese odio. Ese era el odio de mi abuelita, mi abuelito. O sea, no. Yo no voy a cargar con eso. Entonces, piense, puede ser que usted actualmente está involucrado en conflictos concretos. O puede ser que usted esté arrastrando las consecuencias de conflictos de otras personas, pero eso no nos exime de responsabilidad. Y creo que ahí tenemos que pensar un poquito. ¿Nos queda algo de este capítulo 20? Sí, interesante, ¿verdad? Bueno, vamos con el último capítulo, el capítulo 21 del día de hoy que nos corresponde. Es serpientes y salvación. Este capítulo nos habla de 4 cosas particularmente, pero yo solo me voy a enfocar en una. ¿Okay? Como les dije, no tenemos tiempo para enfocarnos en todo. Y estas son menciones nada más que pueden ustedes ir a leer en el texto. Capítulo 21 nos habla de la victoria sobre los cananeos, nos habla sobre la serpiente de bronce, nos habla sobre el viaje a Moab y nos habla sobre la victoria de Sihón y Og. Entonces vamos a leer, vamos a enfocarnos en el tema de la serpiente de bronce, ¿ok? Ahí nos vamos a enfocar. Y leo para ustedes un resumencito del corazón de este texto. Dice, luego el pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom. ¿Bordearla por qué? Porque no los dejaron pasar, ¿verdad? Entonces tenían que pasar por el límite de toda la tierra. Dice, pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada. O sea, sí era significativa la diferencia del camino si Edom los dejaba pasar a que no los dejara. O sea, era muy significativo. Y entonces, ¿qué empezó a hacer? Otra vez, ¿verdad? Comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto? ¿Para morir en el desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada que comer ni agua para beber, además detestamos este horrible maná. Ojo, ya estaban quejándose de lo que Dios les había mandado. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. ¿Cuál fue el pecado ahí otra vez? Murmuración. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó, ahora sí, hemos pecado al hablar mal contra el Señor. Vean el vaivén del pueblo todo el tiempo, ¿verdad? Y contra ti, pida al Señor que quite las serpientes.
Así pues Moisés oró por el pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés: haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban a la serpiente de bronce y sanaban. Vea qué interesante, porque Dios no quita las serpientes, sino que Dios provee una solución. Y quiero que vayamos juntos, no lo tengo en la presentación tampoco, pero quiero que me acompañen al libro de Juan en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versos 14 y 15. Todo el mundo sabe el 16, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, pero vamos a los dos antes. Juan 3, 14. Dice Jesús: y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Es interesante, y yo quiero que tengan presente esto para todo lo que falta de este estudio del Pentateuco, lo que nos queda de este bloque, que ya es poquito, y lo que vamos a ver en el bloque que sigue. Y cada vez que lean el Antiguo Testamento es una sombra de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. Y a veces hay muchas cosillas que no entendemos y como que qué extraño, pero cuando usted lo ve a la luz del Nuevo Testamento, uno dice: esto era un símbolo, esto era un símbolo. Entonces, Dios no quitó lo que estaba generando la muerte, Dios proveyó una salvación. Y esta figura de la serpiente era tipo de Cristo en cuanto a, vamos a ver, ustedes y yo estamos en el mundo, pero no somos de aquí, pero estamos aquí. Y aquí nos enfrentamos con cosas que pueden traer muerte a nuestra vida. Y cuando vengo a Dios y le entrego mi vida a Él, Dios no me mete en una burbuja. Dios no me dice: bueno, ok, si entonces ya usted aquí no le va a pasar nada. Dios no hace eso. Dios lo que dice es: vas a correr siempre a la fuente de salvación. Te proveí una salvación. Y esa está en Jesús. Y este relato de la serpiente tiene que ver con una sombra de lo que Jesús iba a hacer. Tanto que esto no es una interpretación mía, lo estamos leyendo. Es el mismo Jesús diciendo: así como la serpiente, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Porque es volviendo a ver a la cruz que eso que puede traer muerte a mi vida toma otro sentido. Es volviendo a ver a la cruz. Entonces, es importante tomar en cuenta esto. Y de aquí extraemos algunas cosas. La primera es que Dios disciplina. Dios corrige la desobediencia. Ellos murmuraron y otra vez hubo una consecuencia, ¿verdad? Y estamos en una época donde todo es relativo y la moral es relativa. Y depende. Depende aquí, depende allá. Yo le doy el significado a lo que quiera, de lo que yo quiera a las cosas. Lo que antes era objetivo ahora son sentimientos, ¿verdad? Entonces, antes era claro en el discurso social, porque lo sigue siendo, pero era claro que era ser hombre, que era ser mujer. Ahora ser mujer y ser hombre es un sentimiento para eso. Se siente hombre, se siente mujer. Ahora todo es relativo. Y en esa relatividad se ha colado la idea de que Dios no disciplina porque Dios es amor, dice la gente. Cuando la Biblia es clara que Dios al que ama disciplina. Dios al que ama disciplina. Y aquí yo quiero hacer un pequeño paréntesis con este principio que vemos en este texto de que Dios disciplina y corrige la desobediencia. A los que somos papás, nosotros como papás somos una representación de Dios para nuestros hijos. Y hay hoy toda una corriente que se ha colado en las iglesias de crianza positiva, que plantea que hay cosas que no se corrigen, que déjelo explorar al chiquito. Y yo siempre digo esto: yo no tengo mucha experiencia siendo mamá, solo 10 meses, es mi única experiencia. Entonces no me siento en mucha autoridad desde mi experiencia para hablar de esto, pero yo sí leo esto. Y yo sí soy una hija de Dios a la que Dios ha corregido. Y entonces yo me pregunto, si Dios a mí me corrige y yo tengo la responsabilidad junto con Luis de educar a nuestra hija y mostrarle el carácter de Dios, si Dios a mí me corrige, ¿yo lo puedo corregir? ¿Ah?
Si Dios a mí me dice que no a veces, yo le puedo decir que no. No le diga que no al chiquito. Háblele todo en positivo, ¿no? A veces hay que decir que no. A veces tienen que haber consecuencias. Entonces es un principio que vemos aquí. Otra vez Dios corrigiendo, otra vez Dios disciplinando. Y eso es súper importante. Ahora, Él sanciona, Él señala lo que está mal, pero Él provee siempre una salvación. Y hoy nosotros tenemos la salvación en Cristo. Ya no es algo parcial, sino que dice Hebreos que fue un solo sacrificio, suficiente y para siempre. Hemos estado estudiando y vamos a seguir estudiando ahora en Levítico y Deuteronomio, que había que estar haciendo sacrificios todo el tiempo. Que una vez al año había que estar, ¿verdad? El sumo sacerdote entrando. Y dice Hebreos, Jesús fue nuestro sumo sacerdote una vez y para siempre. Ahora usted y yo tenemos la salvación. Tenemos la salvación de nuestra alma. Nuestro mayor problema ya fue resuelto en la cruz del Calvario. Siempre, y eso podemos verlo, esa situación de las serpientes, como una salvación y también como una salida de la situación. Y dice Santiago que ante toda tentación el Señor siempre provee una salida. Hay gente que no logra no caer en tentación, siempre en la misma. Es que si yo sigo cayendo. Y yo siempre oro esto y yo digo, Señor, y le digo a la gente, vamos a orar esto, Señor, ayúdame a ver la salida. Porque siempre hay una salida. Ante lo que puede traer muerte a mi vida, siempre hay una salida. Entonces a veces nuestra oración no debería ser, Señor, por favor, que yo no caiga. No, Señor, ayúdame a ver la salida, porque prometiste que siempre hay una. Ayúdame a ver la salida. Y el tercer principio es que, ya se los leí en Juan 3, versos 14 y 15, que la serpiente era tipo de Cristo. Es una de esas figuras que encontramos en el Antiguo Testamento que hacen esta referencia. ¿Ok? Ahora, para ir cerrando, vamos con las preguntas de aplicación. Primera pregunta. ¿Qué murmuraciones o quejas frecuentes en tu vida revelan desconfianza hacia lo que Dios está haciendo? ¿Cuántas veces había murmurado el pueblo? Es que lo leemos todo, o sea, ¿verdad? Yo creo que todas las semanas vemos un evento de estos. O sea, Dios ya les había proveído comida, agua, había una nube, ya nos explicaron todo esto, ¿verdad? Para que les tapara del sol, en la noche que se ponía todo frío, entonces había una columna de fuego que les daba calor. O sea, todas las necesidades Dios las proveía una y otra vez, lo que necesitaban. Y ellos seguían quejando. Entonces, ¿qué demostraba eso? Eso demostraba desconfianza. Y vean, aquí hay algo que yo les recomiendo en función a esto que estamos hablando. Cuando usted esté frente a una situación y quiera venir duda a su corazón, una de las cosas que nos ayuda es recordar. Bueno, es que no tengo, por ejemplo, no tengo que comer. ¿Cómo voy a hacer para pagar? Y entonces se acuerda que hace 2 años el Señor proveyó milagrosamente. Y entonces se acuerda que el mes pasado sí alcanzó, que usted no sabía cómo iba. Y usted dice, si el Señor ya lo hizo una vez, ¿lo puede hacer otra vez? Sí. Y ahí nuestra alma se llena de fuerza. Por eso hay una correlación entre lo que yo pienso y lo que yo siento. No nos vamos a poner aquí en clases de psicología, pero todo lo que yo pienso me hace sentir cosas. Por eso que cuando yo pienso, no voy a poder pagar, viene angustia. Y eso lo vemos en la Biblia. Por eso es que el salmista dijo, alma mía, alma son los pensamientos y las emociones. Alma mía, alaba al Señor. Pero ¿cómo podía el alma que seguramente estaba turbada alabarlo? Recordando. Porque dice, alma mía, alaba al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que te sacó, Él es el que te... Y entonces el alma empieza a recordar. Y entonces yo estoy súper angustiada, súper preocupada, pero yo empiezo a recordar, pero Dios me proveyó aquella vez. Y Dios hizo esto. Sí, me acuerdo que Dios cuando me contestó y Dios me habló por medio de tal persona. Y entonces, ¿qué pasa con el alma? Se empieza a fortalecer y ahora sí lo puedo alabar. Entonces, ellos desconfiaron. Y se olvidaron de todo lo que Dios estaba haciendo, de todo lo que Dios ya había hecho. Entonces, cuando usted se sienta así, recuerde lo que el Señor ha hecho. Esa siempre es una buena clave. Segunda pregunta, ¿en qué áreas tiendes a enfocarte más en el problema que en la provisión de Dios? Porque Dios estaba proveyendo una y otra vez todo lo que necesitaban, pero ellos estaban viendo, como dice el dicho, el vaso medio vacío en vez de medio lleno. Ellos estaban permitiendo que lo que no les gustaba de la situación tomara más control en su corazón que la respuesta de Dios.
Porque sí es cierto, Dios prometió sostenerme, suplir mis necesidades, pero no siempre todo sale como yo quiero. ¿Sí o no? Pero ¿dónde está mi corazón? En el agradecimiento, decir, Señor, pero me diste esto. O, sí, me diste eso, pero no como yo quería. Sí, me diste eso, pero no en el tiempo que yo quería. Sí, ¿dónde está el corazón? Y vean las consecuencias, vean las consecuencias. Tercera pregunta, si en el desierto mirar a la serpiente traía sanidad, ¿qué significa para ti? ¿Qué significa para mí? Mirar a Cristo hoy en medio de tu crisis. Porque ya vimos que la serpiente es tipo de Cristo. Entonces ya usted y yo no tenemos una serpiente hoy. Nadie tiene que hacerse serpientes de bronce, ¿ok? No es necesario. Tenemos a Cristo. Tenemos a Cristo hoy. Ellos en medio de la crisis tenían que ver la serpiente. Usted y yo en medio de la crisis tenemos que ver a Cristo. ¿Qué significa para usted hoy ver a Cristo? En medio de lo que le está pasando. Tal vez para usted ver a Cristo hoy es llegar a la casa ahora y decir, bueno, en vez de ponerme a hacer todo lo que tengo que hacer para mañana en el almuerzo, voy a orar 5 minutos. Así, Cristo, necesito verte en esta situación. Tal vez para usted hoy ver a Cristo es venir a abrir esto y decir, como les dije ahora, Jesús, ¿qué tienes para decirme hoy? Tal vez ver a Cristo es decir, hoy voy a agradecer por algo. Hoy ha sido un día complicado, tal vez todo me ha salido mal, pero siempre hay cosas por qué agradecer. ¿Qué significa para usted hoy ver a Cristo? ¿Ok? Ahora, ahí terminamos los capítulos. ¿Vieron? Así, volando, pero aprendimos, ¿sí? Ahora, hay que hacer un cierre de esto y quiero terminar con una reflexión. Hoy estamos hablando de que nuestra raíz número 6 es que Dios respalda la obediencia. Dios no respaldó a Coré y su desobediencia. Dios no respaldó al pueblo que murmuró. Dios no respaldó al pueblo que se quejó. Dios no respaldó a Moisés que desobedeció. ¿Por qué? Porque Dios lo que respalda, ¿qué es? La obediencia. La obediencia. Y quiero leerles algo que no es de lo que nos corresponde, pero creo que aplica muy bien. Es una historia que está en 1 Samuel. No tiene que ver con números, pero sí tiene que ver con el principio. Ya vimos hoy muchos ejemplos de desobediencia. Y quiero traer a colación uno muy rápido. Hay un pueblo, y eso también tiene que ver con el Pentateuco, ya lo vimos en Éxodo, si usted recuerda, puede ir a repasar sus notas. Hay un pueblo que se llama Amalek, que atacó al pueblo de Israel de una manera muy deshonesta. Y entonces Dios dice, yo me voy a vengar de Amalek, y algún día los voy a erradicar de la tierra. Pasan los años, se estima que pasan alrededor de 400 años. 400 años, eso también lo vamos a estudiar en Deuteronomio. Pasan alrededor de 400 años y Dios dice, ya llegó el tiempo de que aquello que yo había dicho, que iba a desaparecer a Amalek, se cumpla. Y en ese momento el rey de Israel era Saúl. Y entonces Dios y el profeta del momento, el que Dios estaba usando para hablar, y el sacerdote era Samuel. Y entonces Dios le dice a Samuel, vaya, dígale a Saúl que ya llegó el tiempo de que eso se cumpla. Y entonces le dice, tienes que ir a matar a todo el pueblo. Tienes que deshacerte de todo, hasta de todos los animales, ¿verdad? Y entonces Saúl va y empieza la guerra, pero no obedeció. Dice que se dejó unos cuantos animales, a los más bonitos, los más gorditos, Entonces, bueno, ya pasa todo el tema. Luego llega Samuel al campamento y entonces Samuel escucha un animalero, un zoológico ahí, y le dice, de ahí Saúl, ¿pero qué pasó? Y le dice, no, yo hice lo que Dios me dijo. Y le dice, ¿y esos animales? Y entonces Saúl le dice, de ahí no, es que no, es que son le dice, son para ofrecer sacrificios, ¿verdad? Entonces dice así, les leo en 1 Samuel 15, 17. Y Samuel le dijo, aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel, te envió a una misión y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que estén todos muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar el botín y a hacer lo que era malo ante los ojos del Señor? Y Saúl responde, le dice, pero yo sí obedecí.
dice el verso 20. Es que yo sí obedecí. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey. Destruí a todos los demás. Pero entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor tu Dios. Y Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas y sacrificios o que le obedezcas? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Esto a mí me parece impresionante y por eso lo quería traer a colación por la raíz del día de hoy. Porque vean que en algunos textos que leímos hoy, al igual que en este de Samuel, hay obediencia a medias. Y la obediencia a medias es desobediencia. Voy a repetirlo. La obediencia a medias es desobediencia. ¿Y qué respalda a Dios? La obediencia. Entonces es como no, ok, si yo no me acosté con mi novia, eso lo hice, nos fue la mano, pero no nos acostamos. ¿Y no? No, ok, si fue una mentira blanca, no existen. Mentira es mentira. Y usted tiene que aprender aprender a vivir en integridad. ¿A usted le ha pasado que se le salió una mentira así, de esas blanquillas, dice? Y que uno dice, ¿por qué mentí? Mentira es mentira. Entonces, como Dios respalda la obediencia, y tratando de leerlo en complemento con esta otra historia, y usando ese texto de Samuel, ¿verdad? ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas, tus sacrificios o que le obedezcas? Yo quiero que usted se pregunte hoy, ¿hay cosas en las que estoy obedeciendo a medias? Por lo tanto, estoy siendo desobediente. Pregúntese, reflexione ahí, que el Espíritu Santo pueda hablar a su corazón en estos minutitos. Evalúese, Señor, ¿cómo he estado con la obediencia? ¿Cómo he estado con la obediencia? Vieran que he estado, pues estoy leyendo la Biblia y estoy leyendo justamente primero de Samuel y entonces me topo con ese texto. Yo lo leo en orden, trato de tomar los libros y leerlos en orden, así hago mis devocionales. Me da una mejor comprensión del texto, ¿verdad? A mí. Entonces, justo iba por ahí, 1 Samuel 15, y entonces estaba reflexionando demasiado en el tema de la obediencia y justo me tocaba esto, ¿verdad? Y ya había yo desde mucho antes, ¿verdad? Desde que arrancamos con la planificación, había decidido que esta iba a ser la raíz de estos textos. Y entonces empecé a meditar en eso, ¿verdad? Como yo no quiero desobedecer al Señor, sí las consecuencias, sí iba la serpiente y él se abrió y el fuego, entonces sí, pueden haber consecuencias para mí. Y el Señor me habló y me dijo esto, y me confrontó y me dijo, porque entonces yo empiezo a orar, Señor, ayúdame a obedecerte, Señor, ayúdame a obedecerte, mi corazón es engañoso, Dios atrae mi corazón siempre que... Y Dios me habla de esto y me dice, ¿por qué quieres obedecer? ¿Quieres obedecer por evitar las consecuencias o quieres obedecer porque me amas? Me despedazo. Porque yo me di cuenta que yo quería obedecer para evitar las consecuencias. Y que esa estaba haciendo la motivación de mi corazón. Entonces vamos de nuevo a cambiar la oración. Señor, quiero amarte tanto que no me importan las consecuencias. Yo solo no quiero desobedecer porque no quiero ofender tu corazón. Las consecuencias, que si la gente habla, si no habla, yo solo no quiero. Porque a veces estamos más ocupados de eso. No, yo no puedo fallar porque ¿qué van a pensar de mí? No. Es que si yo desobedezco, ofendo su corazón. Y la Biblia dice que si me aman, obedecen mis mandamientos. Entonces Dios respalda la obediencia. Dios va a respaldar tu vida. ¿Pero por qué la va a respaldar? Esto no se trata de premios y castigos. Eso se trata de amor. Se trata de amar al Señor. Se trata de vivir en obediencia porque le amo. Porque no quiero ofender su corazón. Porque no quiero pisotear el sacrificio que ya hizo por mí. Entonces les invito a evaluar su obediencia. Les invito a evaluar si hay cosas que han estado ahí a medias tintas en estas semanas en sus vidas. Pero sobre todo les invito a evaluar la motivación de sus corazones.
por qué quisiéramos obedecer o no al Señor. Para evitar cosas. Incluso, vean, a veces ni siquiera es evitar las consecuencias que vienen de Él, sino las que parecen naturales. No, es que si me robo eso del trabajo y se dan cuenta, luego me echan. A veces es eso, las consecuencias naturales. ¿Y qué pasa con el corazón de Dios? Entonces los invito a reflexionar cómo ha estado su obediencia en las últimas semanas, pero les invito sobre todo a reflexionar cuál sería la motivación de sus corazones para obedecer. Ya vimos hoy un montón de ejemplos de desobediencia, donde el respaldo de Dios no estaba para nada. Pero ¿qué pasa cuando yo le amo a Él? Cuando yo me deleito en Él, cuando yo me deleito en su palabra, cuando yo digo, voy a esforzarme por acercarse a su palabra, por su palabra es la que me limpia, es la que me alumbra, es la que me guía para poder obedecer. Por ejemplo, viene en unas semanas, hoy lo mandamos por el canal, si usted no lo ha visto, vaya, revise, viene nuestro intensivo del libro de Juan, de domingo a domingo. Arrancamos domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de 7 a 9 de la noche, sábado de 4 de la tarde a 8 de la noche y domingo cerramos. Hoy le compartí un mensaje a nuestro equipo y les decía, qué chiva alterar la rutina de una semana entera para venir a escuchar la palabra de Dios. Qué chiva alterar mi rutina, decir, yo voy a ver qué hago con la bebé, ahí la traeré y la acomodo en algún lado porque yo quiero venir, porque yo quiero profundizar en esto. ¿Por qué? Porque hablando de obediencia, dice el Salmo 119, ¿con qué guardaremos nuestro camino? ¿Con qué limpiaremos nuestro camino? Con guardar tu palabra. En la medida en que usted se exponga a esto de manera profunda, no superficial, sino profunda, obedecer va a ser más fácil en su vida. Y termino con esto. La obediencia es imposible para mí y para usted. Usted y yo solo podemos obedecer porque Jesús vive en nosotros. Solo por eso. O sea, aquí nadie es obediente por naturaleza. Nuestra naturaleza nos invita a desobedecer. Nuestra naturaleza nos invita a quejarnos, a murmurar, a criticar, a señalar, a decir, ay Dios, pero no me dio lo que yo quería. ¿Por qué está haciendo eso? A ser insujetos a la autoridad, a todo lo que vimos hoy. Su naturaleza y la mía nos llevan a eso. Pero para que esto sea una realidad en mi vida, ¿saben qué yo necesito? Yo necesito de Jesús. Todo siempre se trata de Jesús. Él fue el que fue obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Él es el obediente. Y entonces, Él en mí hace que yo pueda empezar a producir, a través de Él es el que lo produce en mí, un fruto de obediencia. Pero yo solita no puedo, yo soy desobediente. ¿Qué es desobediente? El Espíritu Santo en Casey genera fruto de obediencia. Cada uno de nosotros somos así. Entonces, la raíz de hoy es, Dios respalda la obediencia, pero para ser obedientes necesitamos a Jesús. ¿Sí? Llévense las preguntas de reflexión, mediten, vayan otra vez a los textos. Yo hoy, como les dije, no me podía detener todo, pero vaya, escarbe, hay joyitas por ahí que podemos extraer y que el Señor pueda hacer rema esta palabra en sus vidas. ¿Okay? Que esto no solo quede en conocimiento, sino que quede en verdades aquí en el corazón.